a medida que se vayan conectando. Primero agradecer especialmente la participación de los ponentes que nos acompañan a día de hoy. Desde OcuPlus valoramos enormemente la disposición de las empresas, de los centros de investigación y profesionales para compartir conocimiento y experiencias en el conjunto del sector. Esto es lo que nos permite y nos hace crecer. Como clúster OcuPlus, como iba diciendo, como entidad que trabaja para impulsar la competitividad y la innovación, internacionalización y colaboración entre los distintos agentes que forman parte de la cadena de valor de la acuicultura, hoy planteamos con este webinar el punto de encuentro entre empresas productoras, fabricantes de piensos, proveedores tecnológicos, centros de investigación, universidades, administración, las distintas administraciones, facilitando la creación de sinergias y oportunidades de colaboración. Realmente es importante reseñar, explicar que este webinar forma parte de la apuesta de AcuiPlus por la formación y transformación del conocimiento, una línea de trabajo que venimos reforzando año tras año a través de los grupos especializados en áreas como la formación, salud, bienestar animal, sostenibilidad e innovación, todo dentro del marco de la comunicación. Realmente la importancia de generar espacios de intercambio técnico forma parte de la esencia de AcuiPlus, donde investigadores y empresas pueden compartir avances científicos, retos productivos, soluciones aplicables a la realidad de las explotaciones acuícolas. Y solo recordar que la innovación en acuicultura no depende únicamente de los grandes proyectos de I+D, sino también de la capacidad de difundir y compartir conocimientos, buenas prácticas y trasladar los resultados de la investigación al día a día de las empresas, porque sin la puesta en escena en la parte doméstica del negocio realmente no hay avance. Destacar también que la temática de hoy aborda uno de los ámbitos más estratégicos para el futuro del sector, que es la nutrición, como no puede ser de otra forma. Y teniendo en cuenta que la alimentación representa una de las principales herramientas de gestión en la acuicultura y como coste de producción, realmente el impacto directo en la salud y el bienestar animal, en la sostenibilidad, van interrelacionadas y van de la mano con la rentabilidad de las explotaciones. Subrayar también que estamos viviendo una evolución muy significativa en este ámbito, pasando de una nutrición centrada exclusivamente en cubrir requerimientos nutricionales a estrategias capaces de modular procesos fisiológicos, mejora de resiliencia de los animales y optimizar el rendimiento de la producción. Hoy día no hace falta reseñar el momento crítico a nivel global sobre la gestión de materias primeras, logística y cadena de suministro. Resaltar también el interés del enfoque de la jornada, que recorrerá toda la cadena de generación de conocimiento, desde la comprensión de los mecanismos fisiológicos en peces, pasando por el desarrollo de ingredientes funcionales hasta su aplicación práctica en piensos comerciales y condiciones reales. Concluir señalando que el futuro de la acuicultura pasa por integrar ciencia, tecnología y empresa, y que actividades como esta reflejan precisamente la misión de AcuiPlus, que es conectar a los diferentes agentes del sector para generar conocimiento, fomentar la innovación y contribuir al desarrollo de una acuicultura cada vez más sostenible, eficiente y competitiva. Pues esto es todo. Le doy la palabra a Yolanda y a partir de aquí pues empezamos el webinar. Gracias. Pues muchísimas gracias, Albert, presidente del clúster AcuiPlus. Muchísimas gracias a todos los participantes que estáis aquí hoy con nosotros, que habéis decidido dedicar este tiempo para compartir, para poder hablar y para poder escuchar también, ¿no?, lo que nos van a contar nuestros tres ponentes. Antes de nada, bueno, pues deciros y proponeros que esto sea lo más interactivo posible. Es por ello que ahora mi compañero Julio está compartiendo bueno, lo voy a compartir yo ahora mismo. Muy bien. Aquí tenemos a nuestros tres ponentes. Bueno, sabéis que tenéis a disposición preguntas y respuestas.
Esperamos que compartáis vuestras preguntas, las vamos a ir viendo nosotros una a una y las vamos a ir compartiendo con cada uno de los ponentes. Sin más dilaciones y porque una de las cosas más importantes de estos seminarios es siempre también ser puntuales, os voy a presentar a las tres personas que van a estar con nosotras hoy para hablarnos y para desarrollar diferentes temáticas bajo un título que es más allá del pienso, ¿no? Siempre pensando en futuro, siempre pensando en lo que viene, pero no solamente en lo que significa y en lo que implica cada uno de los eslabones de la cadena de valor para una producción de máxima calidad. Por tanto, más allá del pienso, nutrición funcional y fisiología aplicada en acuicultura. Marta Conde, que es investigadora y que forma parte del grupo FitoFis de la Universidad de Vigo, nos va a explicar, bueno, desde la perspectiva del conocimiento de los mecanismos fisiológicos que controlan el metabolismo, el apetito o la respuesta al estrés, cómo podemos diseñar herramientas nutricionales capaces de actuar específicamente sobre ellos. Marta nos va a contar la visión de su equipo de investigación y los últimos desarrollos. David Romaní, Health Tech Bioactives de HDBA, conocido por todos. David, conocido también por muchos, ¿no? Bueno, va a partir de lo que nos va a contar Marta y nos va a decir, muy bien, pues una vez que hemos identificado los ingredientes y los compuestos que son capaces de generar efectos fisiológicos positivos, entonces vamos a ver cómo podemos incorporarlos bajo un esquema de eficiencia a los piensos comerciales. Vamos a escalarlo a lo comercial y además validar el impacto en condiciones reales de producción. Y con ello, Antonio José García, DIVAC, del grupo DIVAC, va a decir, perfecto, teniendo en cuenta lo que nos ha contado Marta y lo que nos ha contado David, sabiendo que la formulación moderna integra tanto estos conocimientos fisiológicos como aditivos funcionales, vamos a ver cómo vamos a trabajar para desarrollar estrategias ya nutricionales capaces de mejorar la salud y el rendimiento de los peces en la producción. Así que adelante, sois vosotros los que nos tenéis mucho que contar y los que estáis aquí acompañándonos, gracias de nuevo, sois vosotros también los que tenéis que compartir a través de preguntas y respuestas y del chat y todas las preguntas que queráis serán contestadas. Adelante, Marta, por favor. Vale, muchas gracias, Yolanda. Voy a intentar compartir mi presentación. Ahí está. Perfecto, Marta, la podemos ver sin problemas. Vale, ¿la veis bien? Sí. Vale, bueno, pues antes que de nada, buenos días a todas y todos. Me gustaría agradecer a Yolanda la presentación, también a Julio y al Cluster AcuiPlus por organizar este webinar y por animarnos a participar en él. Bueno, yo, como bien dijo Yolanda, soy Marta Conde, del grupo Fish to Fish, que pertenece al CIN, al Centro de Investigación Marina de la Universidad de Vigo. Nuestra área de trabajo principal es el estudio de la fisiología en peces y, bueno, me gustaría aportar en este webinar una perspectiva fisiológica de la nutrición de precisión en este grupo animal en concreto, porque es nuestra especialidad, y que nos pueda ayudar a establecer estrategias nutricionales optimizadas y más eficientes. Mi intervención la he titulado Nutrición de precisión porque la fisiología importa. Entonces, voy a hablar de la importancia de la fisiología, de la regulación del apetito en peces, de los nutrientes como señales metabólicas, de la respuesta fisiológica al estrés, de la salud intestinal y de las perspectivas futuras. Vale, antes de hablar de nutrición funcional o de precisión, conviene detenernos un poquito en qué entendemos por fisiología.
entiendo que el nivel y el tipo de formación de los oyentes es muy diferente, entonces quería partir de una pregunta tan básica como esta. Entonces, la fisiología es el estudio de cómo funciona el organismo y de cómo mantiene la homeostasis, es decir, la fisiología es el conjunto de engranajes internos que regulan cómo un pez come, cómo crece, cómo utiliza los nutrientes y responde a los cambios de su entorno. Entonces, si entendemos estos engranajes, perdón, si entendemos estos engranajes, nos permite pasar de alimentar a poblaciones a alimentar individuos de una manera más precisa. Por eso es crucial en fisiología, en acuicultura, perdón, entender la fisiología. No es un tema teórico, no es un tema accesorio, es un tema que se debe aplicar, ¿no? Entonces, la base para entender cómo responde el pez al alimento y cómo utiliza los nutrientes. Si no entendemos esta fase fisiológica, es muy difícil diseñar estrategias nutricionales que sean realmente eficaces, ¿no? Vale, y ya que es un webinar de nutrición de precisión, ya habló antes Albert, ¿qué es la nutrición de precisión? Entonces, la nutrición de precisión se basa en aportar el nutriente adecuado, en la cantidad adecuada, a la especie adecuada, durante la etapa adecuada. Es decir, busca especificidad, es decir, adaptar la nutrición al estado fisiológico del animal, busca dinamismo, ajustar continuamente la estrategia nutricional según esa condición y busca optimizar, maximizar el rendimiento. Para eso, optimizando la salud y la sostenibilidad del uso de los piensos, ¿no? De las dietas. Vale, entonces estamos hablando aquí básicamente de un cambio de paradigma, ¿no? Que es en realidad el eje del webinar. Y es que pasamos de una lógica basada, que también ya lo comentaba Albert, una lógica basada en cumplir requisitos, que es la nutrición clásica, ¿no? Que cubre requerimientos nutricionales, a una nutrición que busca modular funciones fisiológicas concretas. Pero claro, para saber modular estas funciones fisiológicas concretas, primero tenemos que preguntarnos qué queremos modular, sobre qué sistema fisiológico queremos actuar. Y aquí podemos actuar sobre mecanismos metabólicos, sobre mecanismos neuroendocrinos, sobre cómo interacciona el pez con el medio. Vale, entonces para todo esto necesitamos tener conocimientos sobre la biología y la fisiología específica de ese animal. Entonces, la idea de fondo es sencilla, pasar de una nutrición clásica que cubre requerimientos y con información fisiológica, eh, poder desarrollar una nutrición de precisión que se entiende como una estrategia adaptativa basada en estos datos que vamos obteniendo, en estos datos fisiológicos, con capacidad para conectar la biología del pez con las decisiones a la hora de formular los piensos. ¿Y qué se busca con esto? Pues maximizar el crecimiento, la salud y la calidad del producto, reduciendo el desperdicio y por lo tanto mejorando la eficiencia, ¿no? de la utilización de ese alimento. Vale. Y en concreto, ¿qué mecanismos fisiológicos queremos modular? Vale, pues hasta ahora nos centrábamos básicamente en parámetros zootécnicos, ¿no? Todos los estudios que había hasta ahora sobre nutrición, pues se basaban más en cómo crece el animal, cómo utiliza el alimento, pero es necesario
dar un enfoque más completo, un enfoque holístico a la nutrición y no solo pensar en el crecimiento, sino en todos esos aspectos fisiológicos que nos pueden estar afectando a ese crecimiento y a esa utilización del alimento. Y entonces, hoy en día, los estudios que estamos viendo a nivel nutricional, los estudios científicos, pues ya buscan más el estudio de la función inmunitaria y resistencia a enfermedades, el estrés oxidativo, se ve salud hepática e intestinal, también se estudia mucho la microbiota, el apetito y más actualmente, y también muy importante, la respuesta al estrés y el bienestar. ¿Vale? Y uno de los procesos más relevantes es la regulación del apetito y de la ingesta, por una cosa muy simple, que es que el mejor pienso del mundo no sirve de nada si el pez no lo consume. Entonces, es sumamente importante regular ese apetito, ¿no? Y conocer qué mecanismos están por detrás de que el pez decida comer o no ese alimento. Entonces, al analizar estos mecanismos fisiológicos, vemos que hay dos tipos principales de mecanismos que regulan la ingesta. Por un lado, tendríamos el sistema homeostático, que está dirigido principalmente por el hipotálamo y que regula el apetito en función de las necesidades energéticas del organismo, con el objetivo de mantener el equilibrio energético. Y por otro lado, tendríamos el sistema hedónico, que está regulado principalmente por el telencéfalo, que es otra área cerebral, y que actúa de forma simultánea al homeostático, no son independientes, y este, el hedónico, actúa con el objetivo de responder al placer sensorial, a la recompensa, más allá de la necesidad energética, ¿no? A esas sensaciones placenteras que nos puede dar el hecho de alimentarnos. Entonces, nosotros, si lo pensamos, esto lo experimentamos muy a menudo cuando ya no podemos comer más, pero aún tenemos ese huequecito para el postre. Pues ahí estamos hablando de la regulación hedónica del apetito, que también existe en peces, ¿vale? Vale, entonces desde el punto de vista fisiológico, esto es muy importante porque la ingesta vemos que no es un simple acto comportamental y mecánico. Entonces, por detrás hay un sistema muy complejo de regulación que es el resultado de la integración de muchas señales sensoriales, nutricionales, metabólicas, también ambientales, que llegan al cerebro y que os voy a intentar explicar ahora de forma resumida, ¿no? Tenemos que a corto plazo, y las primeras señales que llegarían serían las señales sensoriales del alimento, ¿no? Las señales visuales, olfativas, que informarían sobre las características organolépticas del alimento al cerebro. Estas señales actúan a corto plazo y son las primeras que llegarían al cerebro. ¿Vale? Ya una vez ingerida el alimento, los nutrientes procedentes de la absorción, también la propia presencia del alimento en el tracto gastrointestinal, pues desencadena señales a través del eje intestino-cerebro que también llegarían al cerebro y son pues del tipo de quimiorreceptores, mecanorreceptores que informarían al cerebro sobre la cantidad y el tipo, ¿no? El tipo nutricional de nutrientes que está en el tracto gastrointestinal. ¿Vale? Y luego tendríamos señales que actúan a más largo plazo, como señales hormonales, como leptina e insulina, que informan al cerebro sobre la cantidad lipídica, porque estas en mamíferos, en peces aún no está muy claro, se sintetizan de forma proporcional a la cantidad lipídica que hay en el organismo, entonces informan al cerebro sobre la cantidad energética, cantidad lipídica que hay en el organismo. Vale, todas estas señales de corto plazo, de largo plazo, señales gastrointestinales,
llegarían al cerebro y en el hipotálamo se integrarían, que es el principal centro integrador de estas señales, y este respondería a ellas pues liberando neuropéptidos que estimularían la ingesta, los que llamamos neuropéptidos orexigénicos, que son el GRP y el NPI, o neuropéptidos que inhibirían la ingesta. Vale, entonces esta es básicamente así una idea general del mecanismo de regulación de la ingesta basado en el modelo de mamíferos. En peces se sabe bastante también sobre estos mecanismos que regulan la ingesta, sobre todo a nivel de mecanismos homeostáticos. Vale, entonces hemos publicado recientemente una revisión en la que hablamos de todos estos aspectos de la regulación del apetito en peces que pueden afectar a la producción acuícola, ¿no? Entonces, si nos fijamos en la fase previa a la ingesta, ¿qué determina la decisión de comer? Bueno, pues estamos en un estado energético negativo, decíamos que esa propia necesidad energética por la regulación homeostática ya va a inducir al animal a comer. También los ritmos endógenos, anticipación de la comida, si alimentamos siempre a la misma hora, se crean ritmos endógenos que producen actividad anticipatoria en los peces que lo predisponen ya a esa alimentación. Tenemos las señales sensoriales de las que hablábamos antes, las características organolépticas que serían detectadas por los órganos sensores y la información sería procesada en el cerebro, en este caso sería el telencéfalo, y activaría sistemas de wanting, que llamamos, de gusto, de querer, en el que está involucrado el sistema dopaminérgico. Vale, una vez el pez decide comer, vamos a ver durante la ingesta qué señales son importantes. Pues el papel del gusto y la palatabilidad. Una vez el alimento está en la boca, este también genera señales al cerebro y hay mecanismos hedónicos que se activan si este alimento pues le gusta al animal, ¿no? Es lo que llaman las respuestas de liking. Entre estos sistemas tenemos, por ejemplo, el sistema cannabinoide que estamos nosotros, por ejemplo, estudiando en peces, que aún se encuentra poco estudiado. Una vez los alimentos pasan al tracto gastrointestinal, como decíamos, pues se producen respuestas de tipo nervioso, de tipo hormonal, liberando hormonas gastrointestinales que también llegarían al cerebro y también los nutrientes. Una vez son absorbidos los nutrientes a nivel intestinal, estos nutrientes informan a través de sistemas sensores de nutrientes, de los que hablaré después, al cerebro de qué composición tiene el alimento que está tomando. Y después de la ingesta tendríamos la integración de todas las señales a nivel central y como decíamos, en respuesta a esta integración, el hipotálamo libera neuropéptidos que van a estimular o inhibir la ingesta y tenemos también las señales a largo plazo, como hablábamos de la insulina y leptina. Es decir, se conoce bastante sobre los mecanismos fisiológicos que regulan la ingesta en peces, es bastante similar de lo que se sabe hasta ahora a lo que al mecanismo en mamíferos con ciertas particularidades y el conocimiento de todos estos factores es muy importante a la hora de modular. Entonces, si queremos modular y no solo alimentar, pues tendremos que conocer qué ingredientes pues tienen o pueden aportar o modular alguno de estos aspectos que vimos en todo este complejo sistema de señales. Entonces, podemos buscar ingredientes que mejoren la
palatabilidad. No me quiero meter mucho aquí en ingredientes funcionales, etcétera, porque mis compañeros, los siguientes ponentes, creo que son más expertos en este tipo de cosas, ingredientes específicos, etcétera. Pero lo que sí me gustaría es eso, recalcar que una vez conocidos todos los factores involucrados en el apetito, buscaríamos que, pues, ingredientes que nos ayuden a o que nos estén modulando algunos de estos aspectos dentro de este complejo sistema. Y ahí tenemos ingredientes que mejoran la palatabilidad, que ya se están comercializando, hidrolizados proteicos, que estimulen receptores gustativos, también aminoácidos libres, que actúen como señales químicas, nucleótidos, por ejemplo, los presentes en el CRIC se vieron que fueron muy efectivos para estimular la ingesta en algunas especies de peces, o sea, eh, entraríamos a ver, a buscar ingredientes específicos funcionales para estos mecanismos. Vale. Otro aspecto fisiológico importante a tener en cuenta es el metabolismo energético. La capacidad del pez para utilizar correctamente los carbohidratos, los lípidos, las proteínas depende de múltiples factores, de la especie, del estadio, de la temperatura, del estado de salud, del nivel de estrés, entre otros. Entonces, muy importante conocer la anatomía, ya para empezar, la anatomía del trato digestivo del animal es muy diferente en las distintas especies, muy diferente entre carnívoros y herbívoros y omnívoros. Vale, entonces es muy importante a nivel fisiológico conocer eh, cómo funciona ese tracto digestivo. Después, una vez son absorbidos los nutrientes para que puedan ser metabolizados, existe todo un mecanismo, o sea, una serie de reacciones enzimáticas que van a permitir que estos nutrientes se utilicen como energía, ¿no? Entonces, ay, perdón. Conociendo, pues, cómo mi dieta influye en toda esta serie, cascada de enzimas antes de llegar a la producción de energía, pues también es muy importante, ¿no? Em, Además, los nutrientes no solo nutren, no solo alimentan, como decíamos, también informan. Es decir, en los últimos años se han desarrollado estudios que han aportado información sobre la presencia de sistemas de detección de nutrientes, y no solo a nivel central, sino a nivel periférico. ¿Qué significa esto? Que son sistemas que permiten al órgano concreto. Podemos hablar de hipotálamo, cerebro posterior, del hígado, de los cuerpos de Brodmann, que sería lo similar al páncreas endocrino de los mamíferos, el intestino o el riñón anterior, que existen sistemas que les permite detectar la cantidad de los distintos nutrientes, ¿no? Glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, y esta detección desencadena reacciones que modulan la función de ese órgano. Por ejemplo, en el hígado modularía el metabolismo de la glucosa y los lípidos. En los cuerpos de Brodmann modularía las respuestas contrarregulatorias a los niveles de glucosa. En el intestino, que también tiene sensores de nutrientes, pues regularía la liberación de hormonas gastrointestinales, y toda esta información, además, llegaría al cerebro, ¿vale? Y el cerebro también tiene sistemas sensores de nutrientes a los que responde, ¿no? Enviando señales diferentes al resto de los órganos para regular, pues, diversas funciones, como el metabolismo de la glucosa y los lípidos, la homeostasis energética en general, la ingesta. Vale, además, a nivel celular existen también mecanismos de señalización
en los que, por ejemplo, intervienen las proteínas mTOR y AMPK, que permiten que responden, en el caso de mTOR, responden a la cantidad de aminoácidos, estimularía la síntesis proteica y el crecimiento. En el caso de AMPK es un sensor energético que responde a un déficit de energía y estimularía procesos que llevarían a un ahorro energético. Entonces, todos estos mecanismos ya a nivel celular también es importante conocerlos y si queremos modular en vez de alimentar, buscaríamos eso, ingredientes funcionales que nos estén modulando algunos de estos aspectos y cómo nuestra dieta pues está influyendo tanto en las enzimas que intervienen en el metabolismo, toda esa gráfica que os enseñaba antes de cascadas enzimáticas metabólicas, los sistemas sensores, o sea, ver cómo los ingredientes que están en nuestra dieta están modificando esos parámetros y buscar algunos ingredientes que nos puedan convenir, que nos puedan mejorar a la hora de modular alguno de estos componentes. Por ejemplo, y vuelvo a decir, no me quiero meter en distintos ingredientes, pero por poner algunos ingredientes, tendríamos la metionina, que vemos que altera rutas metabólicas clave y reduce la eficiencia de utilización de nutrientes. La deficiencia, perdón, de metionina reduciría la eficiencia de utilización de nutrientes porque inhibe la vía de señalización de mTOR y activa la vía de AMPK. Por ejemplo, aminoácidos digestibles que también modularían el metabolismo. Y luego ajustar bien el perfil de ácidos grasos, vitaminas y minerales para que sea lo más optimizado posible para que estas reacciones metabólicas permitan utilizar mejor al animal el alimento. Vale. El siguiente gran bloque fisiológico es el estrés y más en acuicultura. Porque es especialmente relevante, porque en las actividades acuícolas es inevitable pues producir algún tipo de estrés a los peces, ya sea por manipulación, por transporte, por la densidad de cultivo, porque estamos variando las condiciones físico-químicas, porque no estamos aportando un enriquecimiento ambiental adecuado ni una alimentación adecuada. Esto puede desencadenar respuestas fisiológicas de estrés en los peces, que consisten en tampoco me voy a parar mucho en la activación de dos ejes principales. Por un lado, tendríamos un eje más bien de tipo nervioso que actúa de forma muy rápida, que es el eje cerebro simpático cromafin, donde el tejido cromafin se estimularía para la producción de catecolaminas, como son la adrenalina y la noradrenalina, que irían al torrente sanguíneo y llegarían a sus receptores en los tejidos diana. Este es un eje de respuesta muy rápida una vez que se produce el estrés. Tendríamos el eje HPI también, que actúa de una forma un poco más lenta y es el eje en el que el hipotálamo libera el CRF. Este estimula a la hipófisis para liberar otra hormona, que es la hormona adenocorticotropa, que circularía por el torrente sanguíneo, por eso es un poco más lento, hasta llegar al tejido interrenal, donde se estimularía la liberación de cortisol, que también iría al torrente sanguíneo, llegaría a esos tejidos diana y ahí producirían su respuesta, ¿vale? A nivel celular. Tanto la liberación de catecolaminas como de cortisol, que serían como las respuestas primarias de la activación de estos ejes, producen respuestas secundarias una vez que llegan a sus receptores y a las células diana, ¿no? Entonces, estas respuestas secundarias, ¿en qué consisten? Pues en cambios en las reservas energéticas. Aumenta la glucosa, aumenta el lactato en plasma, disminuye el glucógeno hepático, más que nada porque ante estas situaciones de estrés el animal necesita energía
para lidiar con esa nueva situación, ¿vale? Entonces, esto es importante. El estrés está modificando la utilización de energía. Esta energía ya no puede ir hacia la síntesis proteica, hacia el crecimiento. Esta energía ahora va a estar utilizada de cara a contrarrestar o sí, luchar, digamos, contra ese estrés. Vale, además, si el estrés persiste, podemos tener respuestas ya de tipo terciario. Estas respuestas de tipo terciario también son muy importantes a nivel de producción acuícola porque consisten en inhibición de la ingesta, los animales estresados dejan de comer completamente, esto hace que se reduzca el crecimiento, también se reduce o se deprime el sistema inmune y también afecta a la reproducción por la falta de energía también, que no puede estar, pues no se puede llevar ni a reproducción ni a crecimiento, ya que es necesaria para lidiar contra este agente estresante. Vale, entonces, si queremos pasar de alimentar a modular, buscaríamos eso, ingredientes funcionales que tengan una implicación o un efecto en algunos de estos parámetros, algunos de estos mediadores del estrés. Y tendríamos, por ejemplo, que el triptófano que parece tener efectos antiestrés, también la arginina, los omega 3, distintos aditivos de origen vegetal, también se ha estudiado su efecto sobre la respuesta al estrés. Entonces, podríamos desarrollar dietas funcionales adaptadas, por ejemplo, a periodos específicos como vacunación, transporte, desafíos ambientales, etc. Vale, y el intestino, bueno, otro gran bloque, y ya estoy acabando, sería la salud intestinal, porque esto es muy importante, merece un apartado específico, eh, ya que el intestino no solo participa en la digestión y en la absorción de nutrientes, también en la señalización fisiológica y la respuesta frente a desafíos ambientales. ¿Vale? Cuando el intestino está en buen estado, se favorece la utilización de nutrientes, la estabilidad fisiológica y en muchos casos también la tolerancia a dietas más sostenibles con materias primas alternativas como las dietas vegetales, por ejemplo, en el caso de animales carnívoros, ¿no? Entonces, tenemos también que ver cuando estamos estudiando esa respuesta del animal a una dieta nueva, la integridad del intestino, haciendo también estudios, por ejemplo, histopatológicos, ¿vale? Si está íntegra la barrera intestinal, etcétera. Otra parte importante a nivel de salud intestinal es la microbiota. La microbiota, cada vez se sabe más sobre ella, en mamíferos, pero en peces también. Se ha visto que participa tanto en la digestión como en la absorción de nutrientes, como la inmunidad, como en la comunicación con el cerebro. Es decir, la microbiota libera sustancias como pueden ser los ácidos grasos de cadena corta, los ácidos biliares secundarios, triptófano, etcétera, que sirven como señales a las células enteroendocrinas que están en el intestino y que hace que se module la liberación por parte de estas de señales hormonales como la GLP-1, etcétera, es decir, hormonas que van a regular en último término el apetito al llegar y al ser integradas por el cerebro. Entonces, la dieta es uno de los principales factores que determinan la composición de esta microbiota. Entonces, parte de la respuesta a una dieta depende de cómo la microbiota la procesa e interpreta los nutrientes. Por eso es muy importante también su estudio a la hora de diseñar nuevas estrategias nutricionales. Por ejemplo, si queremos pasar de alimentar a modular, usaríamos pues
por ejemplo, probióticos. El papel de los probióticos va mucho más allá de una mera modulación del sistema inmunitario y actúan a través de diversos mecanismos dentro de los organismos, ¿no? Desempeñan, pues, un papel crucial en la eliminación de patógenos y sus principales mecanismos de acción eh, son pues la eliminación de estos patógenos por producir sustancias inhibidoras de los mismos, compitiendo directamente con estos patógenos pues por el espacio, por los recursos, por el oxígeno. Entonces, son muy importantes en este sentido. Los prebióticos también son ingredientes muy a tener en cuenta cuando queremos ver o modular la salud intestinal, ¿no? Son ingredientes fermentados que provocan cambios específicos y beneficiosos en la actividad y la composición de esa microbiota intestinal, lo que a su vez mejora la salud del huésped. Vale, y ya como perspectivas futuras, me gustaba poner como este esquemita que encontré en una revisión que fue publicada muy recientemente, porque tiene como la integración de todo, los datos, lo que necesitamos y para desarrollar una nutrición de precisión, ¿no? Entonces, esto es hacia dónde vamos. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿A dónde tendemos en el futuro en la nutrición de precisión? Entonces, a la integración de muchos tipos de datos, los fisiológicos y biológicos, que además van a estar favorecidos por el desarrollo de las distintas ómicas, que nos permiten conocer más sobre estos aspectos, los datos integrados con las características físico-químicas que se pueden ahora con sensores analizar casi a tiempo continuo, integrado con parámetros comportamentales, para los cuales también las nuevas tecnologías de IA, de vídeos, nos permiten también obtener gran cantidad de datos. Y con toda esta información vamos a poder desarrollar una nutrición de precisión, en la cual, como llevo recalcando en toda mi intervención, el estado fisiológico es crucial, ¿no? Vale, entonces, ya para finalizar, me gustaría que os llevaseis pues una serie de ideas claras. Primero, que la ingesta es el primer determinante del éxito. Es decir, podemos diseñar el mejor pienso del mundo, que si el pez no lo come, no vale para nada. Y es un proceso complejo. Los nutrientes son señales que modulan el apetito, el metabolismo y la resiliencia, es decir, cómo responde el animal a las nuevas condiciones. El estrés inhibe la ingesta y además altera la utilización de energía, altera el metabolismo. El intestino y la microbiota condicionan la respuesta a la dieta y comprender la fisiología es esencial para alimentar con precisión. Por lo tanto, me gustaría acabar con esta frase, que es que la fisiología convierte la nutrición en una herramienta de precisión. Y nada más. Muchas gracias de nuevo por la participación de todos los oyentes y también por la organización por parte del Clúster AcuiPlus de este tipo de webinars que me parecen tan importantes y que ligan la investigación con la empresa. Si tenéis preguntas, estoy dispuesta a responderlas. Si no da tiempo a responderlas ahora, también tenéis aquí, bueno, no puse el correo electrónico, pero en esta página web tenéis toda la información sobre nuestro grupo, con los contactos, etcétera. Gracias. Gracias, Marta. Gracias a ti. Decías nada más y yo digo nada más y nada menos. Bueno, todos los participantes, os pido disculpas a todos porque no, por algún fallo técnico no se ha podido activar el chat, pero sí están activadas las preguntas y las respuestas, ¿no? Y por eso, Marta, un comentario de Cristóbal Aguilera Sí. nos dice: Marta, estamos hablando de que lo esencial es alimentar el cerebro, como ya se ha visto en humanos mediante estudios neurológicos, y que efectivamente existe un segundo cerebro, el intestino. ¿Es así? Eso se aplica a los humanos también, ¿no? Sí, sí, es así en humanos y se está viendo que es así en peces también.
El intestino es capaz de sensar, bueno, como expliqué, tanto la cantidad de nutrientes y dentro del intestino la microbiota tan importante, eh, esos seres diminutos, microorganismos a los que no dábamos mucha importancia en el pasado y ahora vemos cuán importantes son a nivel de muchos aspectos, pero a nivel de alimentación y nutrición, y sí, tanto en humanos como en peces se está viendo pues la importancia de este eje, sí. Es Marta. Y te hago yo así una pregunta rapidita también y damos paso al siguiente ponente, salvo que haya alguna otra pregunta, que también al final podemos retomarlas. Casi es una pregunta que voy a repetir. ¿Hasta qué punto conocer, en tu caso, los mecanismos fisiológicos que regulan el apetito, el metabolismo, todo lo que nos has contado, la respuesta al estrés, nos pueden ayudar a mejorar la sostenibilidad en la producción acuícola, Marta? Bueno, pues es un poco lo que comentaba, ¿no? Si conocemos qué factores están implicados en ese apetito, en esa utilización de nutrientes y podemos modularlos de forma que el animal coma más y que la utilización de nutrientes sea más eficiente, pues esto va a dar lugar a una optimización del alimento. Esto pues implica un sector mucho más sostenible porque va a haber menos residuos, menos alimento no ingerido y también más rentable porque la utilización del alimento está Sí, eso. optimizada. La sostenibilidad es rentabilidad, así que Mm, gracias, Marta. Muchísimas Nada, gracias. Pendientes de de nada. alguna otra pregunta ahí y con lo que nos cuentas, damos paso a David, que nos va a explicar muy bien, a partir de aquí, identificados los ingredientes y los compuestos, cómo incorporamos esto a los piensos comerciales y lo validamos, ¿no? Con una perspectiva de, decías ahora rentabilidad, añadimos una palabra más que es eficiencia. David, todo tuyo. De acuerdo, perfecto. Pues mil gracias de nuevo. Reitero los agradecimientos a la organización, al clúster, a Albert como presidente en su presentación y a Yolanda y a Julio por la organización y la gestión del webinar. Bien, en primer lugar, permitirme daros la bienvenida a HTBA, Health Tech Bioactives, perdonad por el nombre, pero se llama así la empresa, HTBA, ¿de acuerdo? Nosotros somos una empresa de rango de ámbito farmacéutico y donde tenemos una serie de divisiones que cubren e implican tanto al sector humano como al sector animal, ¿de acuerdo? Nosotros nos caracterizamos, nuestro core business es la extracción y producción de flavonoides cítricos y de formas de la vitamina B12, ¿de acuerdo? La central está en Barcelona y tenemos la planta de producción en Murcia, así como una empresa subsidiaria en Estados Unidos y en breves meses, en escuetos meses, se abre la de Singapur, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros, reitero, trabajamos una serie de ámbitos de negocio, que son los tres primeros que veis en esta diapositiva relativos al sector humano. Somos fabricantes de APIs para farmacia humana, trabajamos en modulación de sabor, en reducción de azúcares, enmascaramiento de amargos o potenciar amargos, según el caso, y a la vez también trabajamos en el ámbito de suplementos para salud a nivel cardiovascular, cognitiva, circulatoria, etcétera. Si nos circunscribimos al ámbito de la nutrición animal, que es por lo que estamos aquí, evidentemente, nosotros también dentro de este caso trabajamos de manera multiespecie. No solamente trabajamos el sector de aqua, sino que trabajamos monogástricos, poligástricos, rumiantes, porcino, mascotas, etcétera. De acuerdo, lo digo por si en algún momento hay algún detalle que se me escape que sea de ámbito multiespecie y no exclusivamente relacionado con el ámbito de la acuicultura. Bueno, el portfolio flavonoico, dado que nosotros trabajamos exclusivamente con productos procedentes de frutos, de raíces, de hojas, es decir, de lo que es el sustrato vegetal de la planta. En este caso, principalmente son cítricos, tanto de naranja dulce, que es la Citrus sinensis, la naranja amarga, naranja de Sevilla, que también le llaman, Citrus aurantium, de la manzana, de la hoja de olivo, del pomelo y de la fava danta. En amarillo he resaltado los ingredientes activos, los polifenoles, los flavonoides,
más populares que estamos usando hoy día en la nutrición animal, como sería la esperidina, como sería la neoesperidina dihidrochalcona, de la cual vamos a hablar largo y tendido, es la NHDC, repito el nombre, neoesperidina dihidrochalcona, del complejo flavonoide, los TBCs, de la naringina y del oleus, que es el extracto acuoso de hoja de olivo. A partir de estas sustancias como ingredientes activos se comercializan a nivel de fabricantes de premezclas, fabricantes de alimentos, con unas finalidades principalmente antioxidantes, antiinflamatorias, moduladoras de la microbiota, estimuladoras de consumo, etcétera. Perdón. Hemos hablado antes de aditivos. Con esos aditivos nosotros trabajamos ciertas premezclas. En nutrición animal trabajamos 3 familias de productos. La más relevante es Suarex, que son edulcorantes y enmascarantes, donde predominantemente el producto activo más importante es la neoesperidina dihidrochalcona, que hemos hablado hace la diapositiva anterior, la NHDC. Bioflaves, que son es un extracto de distintos flavonoides, principalmente con efecto antiinflamatorio y con efecto antioxidante, también multiespecie, reitero, y luego ya la fracción de Wines, que son extractos olfativos, principalmente orientados a mamíferos, ¿de acuerdo? En la parte inferior podéis ver todas las certificaciones de calidad que tenemos, dado que, reitero, estamos también trabajando en el ámbito humano, con lo cual tenemos la Food Safety 22000, tenemos la Halal, tenemos la Kosher, aparte de GMP y FAMIQS. Nuestra implicación en la parte de acuicultura, de producción en las especies acuícolas de agua dulce y agua salada, es cada vez más relevante, pero es cierto que hoy por hoy pesa mucho más la parte de monogástricos y rumiantes. ¿De acuerdo? Bueno, los compuestos fenólicos de los que estamos hablando y que son motivo de mi presentación, dentro de los compuestos fenólicos tenemos distintas clasificaciones, ¿de acuerdo? Como los ácidos fenólicos, los estilbenos y los lignanos. Nos vamos a circunscribir exclusivamente a los flavonoides, ¿de acuerdo? Y principalmente los flavonoides de origen cítrico. Bueno, las principales actividades biológicas de los flavonoides, ¿vale? Aquí tenemos una serie de actividades diversas, como principalmente son pues, la que acabo de comentar, antioxidante y antiinflamatoria. Dentro por ejemplo, del antioxidante, quizás sea una de las actividades más estudiadas dentro de los flavonoides, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de su estructura química, se caracteriza que existe la presencia de los grupos hidroxilofenólicos, que lo que le permite a estos grupos hidroxilofenólicos es actuar como captadores de especies reactivas de oxígeno, los famosos ROS, y también las especies reactivas de nitrógeno, las RNS. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos grupos hidroxilofenólicos lo que hacen es neutralizar radicales libres como pueden ser pues, el superóxido, el radical hidroxilo, el peroxilo, el óxido nítrico. Igualmente también nos permite que realice una cierta quelación de metales como el hierro y el cobre que impiden que participen en ciertas reacciones oxidativas que finalmente bueno, pues, originan este efecto adverso que es la oxidación, ¿de acuerdo? Dentro de lo que sería la actividad antibacteriana principalmente, también antiviral, pero principalmente antibacteriana, podríamos estar hablando, evidentemente, de que estos flavonoides originan una alteración de la membrana bacteriana, también realiza cierta inhibición de enzimas metabólicas esenciales, interfieren en la síntesis tanto de ADN como ARN, también participa en la inhibición de la formación de biofilms, etcétera, ¿de acuerdo? A nivel de modulación de microbiota, en muchas ocasiones incluso participa de modo sinérgico con ciertos antibióticos, ayudando a la regulación y favoreciendo el establecimiento de familias del género, principalmente Lactobacillus, y neutralizando principalmente las famosas Escherichia coli, los Staphylococcus y algún Enterococcus. Como actividad antiinflamatoria, participa principalmente en la interrupción de la cascada inflamatoria de las citoquinas. ¿De acuerdo?
hay veces que estos flavonoides, según van avanzando por el tránsito digestivo, llega un momento en que parte de la microbiota intestinal da lugar, por metabolización de estos flavonoides, a otras moléculas de menor peso molecular y que, por lo tanto, incluso tienen mayor biodisponibilidad. Por lo tanto, el propio producto flavonoico puede tener distintos usos a lo largo del sistema digestivo. ¿De acuerdo? Y a nivel de actividad inmunomoduladora, pues igualmente, bueno, existe una interacción a nivel de los receptores tipo TOL, donde también modula dicha acción, ¿de acuerdo? Inhibiendo, pues principalmente los factores de transcripción de inflamatorios, ¿de acuerdo? El TNF-alfa, el IL-1 beta, el IL-6 y el IL-8, etcétera. Eso es principalmente. Vale, aquí un poco, con dos pequeños dibujos, mostramos los mecanismos de acción antioxidante a la vez que intentamos trasladar los mecanismos de acción antiinflamatoria, ¿de acuerdo? Sí es cierto que, por ejemplo, a nivel de aqua es relevante el poder reducir los problemas generados en sistemas RAS, en sistemas de recirculación, donde los procesos inflamatorios se generan por bajas tasas de oxígeno en dichos sistemas. Entonces, aquí los flavonoides sí que nos pueden ayudar a reducir ese proceso inflamatorio, ¿de acuerdo?, a través de la inactivación de las citoquinas. A ver, perdona, aquí. Vale, a nivel del efecto de los flavonoides sobre la salud intestinal y el metabolismo, ¿de acuerdo? Tenemos una multiplicidad de funciones. Tener en cuenta que los flavonoides no tienen una única función, ni tampoco hay un único flavonoide que está interactuando en este momento en todo este acontecimiento. Por lo tanto, tenemos una cascada de circunstancias. Tener en cuenta que los flavonoides sí que es cierto que nos van a actuar de una manera muy positiva a nivel de la microbiota intestinal, puesto que nos va a ayudar a equilibrar, ¿de acuerdo?, las poblaciones y a limitar el crecimiento principalmente de las bacterias que consideramos nocivas, ¿de acuerdo? Todo esto nos permite y nos contribuye que se va a crear un entorno, digamos, más estable y más resistente a nivel del intestino. Normalmente siempre recalcamos que los flavonoides nos están ayudando a reducir la permeabilidad intestinal, dado que fortalecen las famosas tight junctions, las uniones estrechas, que son esas estructuras proteicas que sellan estos espacios que hay entre las estructuras, de acuerdo, proteicas a nivel de las células epiteliales. Por lo tanto, esa barrera, siempre que sea más fuerte, pues nos va a permitir una mayor defensa frente a las agresiones de cualquier especie bacteriana o vírica, ¿de acuerdo? Igualmente, los flavonoides cítricos nos están ayudando a estimular la producción de MUC2, que es un integrante del revestimiento intestinal, ¿de acuerdo?, con lo cual nos evita que exista un daño tanto físico como químico. Por lo tanto, nos permite tener una mejor condición fisiológica a nivel de criptas y a nivel de vellosidades intestinales. Por lo tanto, bueno, hay una suma de factores donde digamos que el confort digestivo, el confort intestinal se ve potenciado gracias a estos flavonoides cítricos. De acuerdo. Bueno, hemos hablado hace un momento de la neosperidina dihidrochalcona, NHDC. Esto que veis aquí a la derecha son naranjitas inmaduras, cortadas en este caso, y secas. ¿De acuerdo? Ahora os voy a explicar, porque a lo mejor tenemos el concepto de que esto se extrae de una naranja bonita, madura, grande, naranja, o sea, jugosa, como las que compramos en cualquier tienda o supermercado, ¿de acuerdo? Pero nosotros trabajamos el fruto inmaduro, amarga, que es el Citrus aurantium, ¿de acuerdo? Y obtenemos una molécula, que es la neosperidina, que con un proceso de hidrogenación pasamos de tener un producto que es amargo a un producto extremadamente dulce, en el mejor de los casos hasta 2000 veces más dulce que la sacarosa, ¿de acuerdo? No solamente un edulcorante, puesto que es un edulcorante, pero también es un producto que es enmascarante, es decir, que elimina sabores desagradables, sabores amargos.
provenientes de un antibiótico, de un aceite esencial, de una combinación de acidificantes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y es cierto que siempre lo usamos en combinación con otro edulcorante, bien sea sintético o natural, dextrosa, lactosa, etcétera, para obtener una mayor sinergia y una potencia de ese dulzor y de ese enmascaramiento. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os explico, esta es la naranja que todos conocemos y que todos comemos, que por cierto, sugiero que cuando peléis la naranja no eliminéis esta capa blanquecina, que todos nos solemos esmerar en eliminar, porque ese es el albedo, que es donde están presentes los flavonoides. Por lo tanto, esa famosa telita blanca que parece que nos molesta es bien interesante de ingerir. Aquí a la derecha veis un pequeño frutito que es la naranja inmadura. Aquí se encuentra cortada y aquí, para que veáis el tamaño relativo de esta naranja inmadura, que es de donde nosotros obtenemos los flavonoides. No usamos la naranja madura porque económicamente sería muy poco rentable poder eliminar todo el contenido de agua de esta sustancia y la cantidad de flavonoides presentes en la naranja bonita y en el fruto inmaduro es exactamente el mismo. O sea, no hay más flavonoide presente en la naranja adulta. O madura, perdón. Y además tener en cuenta que este fruto ya maduro que comercializamos es posible que haya sido sometido a fumigaciones o algún tipo de manejo con insecticidas durante su producción, cosa que en el fruto inmaduro pues no ocurre. Bueno, a partir de estas naranjitas, parece un pepino, pero no es pepino, es naranjita inmadura, obtenemos una neosperidina que es muy amarga y cambiando en esta posición, incorporando este grupo OH que veis aquí a la derecha, obtenemos un producto extremadamente dulce. Esta es la única transición que hacemos de un producto absolutamente natural a un producto que denominamos semisintético. Esto es la neosperidina dihidrochalcona, que es la base del trabajo de toda la gama Sugarex en el concepto de edulcoración y enmascaramiento, como palatante y potenciador de consumo. ¿De acuerdo? A nivel de regulación, el día 28 de mayo, antes de ayer, como quien dice, se hizo una renovación y una actualización y en lo que nos respecta a esta neosperidina dihidrochalcona, a nivel de peces productores de alimentos y a nivel de peces ornamentales, se permite el uso de hasta 35 partes por millón, es decir, 35 gramos por tonelada de este producto de la NHDC. Es un producto extremadamente potente y con una inclusión, pues como veis, bastante limitada, bastante poca cantidad por tonelada de alimento. Bueno, esta neosperidina, aquí simplemente os muestro en la imagen de la derecha un receptor, el que se denomina T1R2, T1R3. Ten en cuenta que siempre son dímeros. Un receptor no es una única estructura, es un dímero, ¿de acuerdo? Y en la parte roja, que se denomina la Venus Flytrap, para que os hagáis una idea, la denominación de Venus Flytrap proviene de la famosa planta que denominamos mal, o sea, incorrectamente denominamos carnívora, pero es una planta atrapamoscas, ¿de acuerdo? La Venus atrapamoscas. De tal modo que esas dos estructuras lo que se hacen es que, digamos, cierran o agrupan y entonces en esa estructura es donde están los receptores de determinados edulcorantes, ¿de acuerdo? Que se anclan en esta malla, digamos, a efectos para que os traslade físicamente o a nivel de imagen la situación es como una estructura tridimensional, ¿de acuerdo? Donde los receptores están presentes y se anclan. Bueno, pues la gran diferencia de la neosperidina es que la neosperidina no se ancla en esta ubicación, con lo cual no hay competencia versus otros edulcorantes y tiene un lugar predeterminado y predefinido de conexión en esta parte que hemos coloreado de color azul, que denominamos dominio transmembrana. Por lo tanto, la neosperidina dihidrochalcona tiene un receptor específico muy cerca de la membrana celular, con lo cual tiene una mayor preferencia y no existe competencia con ninguna otra sustancia por competir por el mismo receptor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta posición que denominamos modulador alostérico mejora aún más la percepción del dulzor y permite reducir la cantidad de producto y la sinergia con otros edulcorantes, ¿de acuerdo? Simplemente para haceros una idea del concepto del receptor. A nivel de receptores del dulzor existe, digamos, un único receptor, que es esta estructura que es un dímero,
En humana, para que se hagáis una idea, el número de receptores diferentes tipos para el amargor, estamos hablando de 26 receptores distintos para el amargor y un único receptor para el dulzor, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, hemos hablado de Sugarex como producto comercial que contiene la neosperidina dihidrochalcona, que es este producto proveniente de la naranja amarga, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los Sugarex, que son combinaciones de neosperidina dihidrochalcona con otro edulcorante o azúcar. En este caso, tener en cuenta que estamos hablando de premezclas que van destinadas a mascotas, premezclas destinadas a porcino, premezclas destinadas a caballos o a cualquier otra especie, e incluso tenemos premezclas específicas para acuacultura, con la principal finalidad de enmascarar sabores amargos, principalmente provenientes de medicamentos, o incluso para valorizar dietas de baja palatabilidad. Ahora iremos con ello. Estas premezclas, como os he comentado, están diseñadas en función de cada especie y cada tipo de alimento. Bueno, nosotros somos uno de los líderes en la producción de esta neosperidina, tanto en humana como en animales. Somos el primer fabricante certificado con el estándar FAMIQ-S. Trabajamos sobre todo en el tema de enmascaramiento. Hablamos de animal ahora, enmascaramiento de esos sabores amargos. Hemos hablado de minerales, hemos hablado de acidificantes, aceites esenciales, antibióticos, antiparasitarios, toda aquella sustancia que resulte amarga, incómoda y molesta para poder ingerir ese alimento, sobre todo incluso en especies en su etapa alevino, en su etapa infantil, digamos, donde aún son más exquisitos con el tema de palatabilidad. Igualmente, esta neosperidina dihidrochalcona nos permite potenciar ciertos aromas que podemos añadir al alimento y incrementando su intensidad y la percepción del tiempo. Esto, muchas veces yo siempre hago la comparación con el fabricante de chicles, ¿no? ¿Qué quiere un fabricante de chicles? Pues que una vez que tú te metes el chicle tengas el golpe de sabor, pero sobre todo que dure en el tiempo. Porque si a los 2 minutos se le ha ido el dulzor y el sabor, pues ese chicle ya fuera. Entonces buscamos que perdure el pico de dulzor y la permanencia del dulzor. Igualmente, la NEO tenemos trabajos y estudios y artículos publicados sobre que existe una serie de activación a nivel intestinal. Antes hablábamos del cerebro, la pregunta de Cristóbal sobre el tema del cerebro a nivel intestinal, ¿no? Es el segundo cerebro. Y es cierto que sí existen receptores específicos de la NEO a nivel digestivo, donde permite una mayor absorción de agua, de ciertos hidratos de carbono y sobre todo de glucosa, ¿de acuerdo? A nivel intestinal. Bueno, a nivel de pruebas de campo con Sugarex tenemos pruebas hechas en trucha, en dorada, en tilapia, en salmón y en camarón. Voy a hablar brevemente de las de dorada, porque creo que son las de mayor interés, y de las de salmón, por una cuestión que ahora hablaremos de la situación que se está dando ahora mismo en la zona de la Patagonia chilena, por ejemplo, con la situación climática adversa, con el efecto del Niño y con la patología que va increciendo, lamentablemente, para la producción. Bueno, en dorada, hemos usado el Sugarex, recordar Neo, en este caso combinado con una dextrina, donde buscamos el estimulador de consumo, ¿de acuerdo? Y en este caso la medición se ha realizado a nivel de la expresión génica del neuropéptido orexigénico NPY o NPY. NPY. Este es el contrario sería el CART, el CART, que sería el anorexígeno, y en este caso hablamos de un neuropéptido orexígeno, es decir, aquel que estimula el consumo, ¿de acuerdo? Esto es como el glutamato monosódico que se usan en muchas salsas y en muchos tipos de comida, donde lo que hace es estimular el consumo, ¿no? Y entonces le dice al centro del apetito, come más, come más. Bueno, pues en este caso, este neuropéptido orexigénico, el NPY, conseguimos estimular, conseguimos obtener una mayor expresión génica en base al efecto de esta neosperidina dihidrochalcona, incrementando el consumo en estas doradas. Igualmente, a nivel de estimulador de consumo, pero a nivel de preferencia de alimento, en este caso esta prueba lo que recoge fue unos comederos que se pusieron en los tanques, de tal modo que el animal golpeaba el comedero para recibir su alimento. Bueno, pues en este caso, hasta el día 17
se colocó el alimento en un determinado comedero y a partir del día 17 se cambió el contenido de esos comederos, alterando cuál contenía el edulcorante y cuál no lo contenía. Bueno, pues los animales tardaron un promedio de entre 5 y 7 días en reconocer dónde estaba el alimento que ellos preferían y entonces a partir de ahí volvió la preferencia de consumo por el alimento con el edulcorante, con el palatante, en base al Suarex y a la neosperidina de hidrochalcona, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, las conclusiones fueron que la dorada estaba seleccionando preferentemente las dietas que contenían este producto. Esa preferencia se mantiene independientemente de en qué comedero se ubique, una vez que el animal reconoce la ubicación y procede a identificarlo. Y en este caso nos respaldan la diapositiva anterior con el efecto orexigénico de estímulo de consumo. Las conclusiones, bueno, acabo de relataroslas más o menos en detalle. Volvemos a lo mismo. Existe una modulación de esos mecanismos que regulan la ingesta, por lo tanto, va de la mano tanto la preferencia de la selección del alimento, una vez que identifican dónde está ubicado el que ellos prefieren, junto con la expresión génica. Vale, como consecuencias generales, como conclusiones, perdón, generales, estamos hablando que conseguimos en especies acuícolas activar esos mecanismos orexigénicos y de recompensa cerebral. La inclusión incrementa esa aceptación, favoreciendo el consumo voluntario, y todo esto evidentemente nos permite ayudar al sector y ayudar a los fabricantes para que exista una mayor eficacia y eficiencia. Bien, aquí os voy a hablar brevemente hemos hablado de dorada, vamos ahora a hablar muy brevemente de salmón. Esta es una prueba que se hizo recientemente y se presentó en el EAS de Valencia el año pasado, realizada en Malta, donde aquí lo que estamos haciendo era ofrecer dietas control, dietas de baja palatabilidad y dietas medicadas, cada una de ellas el control y adicionado con el Suarex. Bueno, la principal razón de este estudio se basa, vamos perdonar, aquí que se me va el dedo muy rápido, perdonar, aquí. Esta es una formulación, esta es la formulación, ¿de acuerdo? CD es la dieta control, la CDS es la dieta control con Suarex, LP es baja palatabilidad, low palatability, la baja palatabilidad con Suarex, tratamiento medicado y tratamiento medicado con Suarex, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí lo que trabajamos fue con oxitetraciclina, las dos que fueron medicadas, las dos de la derecha, 5,3 y 5,3, la cantidad de creo que en 75 miligramos por kilo de peso, partes por millón, 600 gramos por tonelada. Y la diferencia principal fue que las dietas de baja palatabilidad, eliminamos la harina de pescado y la reemplazamos por fuentes vegetales, ¿de acuerdo? Como gluten de maíz, harina de girasol, de colza, etcétera. Con lo cual, obtuvimos dietas sustancialmente más económicas y donde el consumo se compensó con la adición del edulcorante, del Suarex, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos los datos, las conclusiones, digamos. En las dietas de baja palatabilidad, los salmones que fueron alimentados con el Suarex mostró, digamos, un diferente y un mejor comportamiento alimentario. El consumo y el rendimiento respecto de los grupos sin suplementos fueron muy pronunciados en las primeras etapas iniciales, y en las dietas medicadas costó un primer inicio de ese proceso, pero rápidamente, en cuanto se incorporó la oxitetraciclina después de un periodo de aclimatación, los animales claramente mostraron un mayor consumo en aquellas dietas que estaban, digamos, adicionadas de Suarex. Por lo tanto, conseguimos enmascarar ese sabor desagradable de la oxitetra, ¿de acuerdo? Normalmente la oxitetra se viene usando, por nuestra experiencia, en la fase continental, en la fase de agua dulce, y habitualmente se usa florfenicol en las dietas, en la etapa de agua salada. Los animales pueden seguir alimentándose, incluso cuando las son menos atractivas por esa fórmula, buscando la economía, reduciendo la cantidad de aceite de pescado y de harina de pescado,
o cuando lamentablemente nos vemos obligados a medicar, ¿no? La situación actual del mercado del salmón en mercado concreto, como es la Patagonia chilena, viene ocasionado por los efectos climatológicos adversos del Niño, donde existe una estratificación del agua, donde existe un crecimiento de algas en esos distintos estratos y donde es una peor oxigenación, con lo cual repercute en aparición de patologías. Y esas patologías deben ser medicadas y para medicar el alimento pues tenemos que enmascarar ese sabor poco agradable. Por lo tanto, en este momento pues es un producto que estamos trabajando con mucho éxito y que verdaderamente bueno, seguimos trabajando en intentar implementar mejoras en el mismo, ¿de acuerdo? Antes, en la presentación de las familias, hemos hablado que había Sugarex, que había Winex y que había Bioflavex. El Winex hemos dicho que es un tema olfativo para otras especies, pero Bioflavex sí que lo estamos trabajando como combinación de flavonoides, cuyo principal foco sería el potenciar y el mejorar el estatus del sistema gastrointestinal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de estos extractos ricos en flavonoides, estamos consiguiendo modular y hacer una selección a nivel de las bacterias saprófitas versus las bacterias patógenas. Lo estamos usando en otras especies para reemplazar el óxido de zinc, para reemplazar los antibióticos promotores de crecimiento, etcétera. Y cada vez más la normativa europea que va implantándose en terceros países, pues está restringiendo más el uso de ionóforos o de otras moléculas que en este caso pues compiten con este producto, ¿de acuerdo? Y ya terminando, simplemente una referencia en cuanto a la forma en que con este producto hemos conseguido modular y controlar, digamos, las especies que aquí os relatamos, la Aeromona salmonicida, el Vibrio ordali, el Staphylococcus aureus y el Micrococcus. ¿De acuerdo? Esto es del año 2004, no es muy reciente, pero con la doctora Calvo hicimos estas pruebas in vitro de la concentración mínima inhibitoria de Bioflavex, ¿de acuerdo? Y con esto simplemente os agradezco, os dejo aquí, no sé por qué nos saltó la última diapositiva, era daros las gracias, aquí exactamente, y me pongo a vuestra disposición, ahí tenéis el correo electrónico y nos podéis contactar para lo que buenamente podamos colaboraros y ayudar al sector. Así que mil gracias por todo. No, gracias a ti, David. Y además hay que contactar ya con ese dibujo final que nos pones ahí, que me parece muy bonito y original. Enhorabuena. Nada, recordar a todos que podéis realizar preguntas en cualquier momento a través del chat de preguntas y nosotros los vamos a ir trasladando. Cristóbal nos dice, David, aunque muchos de los efectos de flavonoides y NHDC están probados, persisten algunas lagunas en peces. Aquí imagino el diseño experimental es esencial, ¿verdad? ¿Qué es lo que más valora HTBA en los colaboradores con los que trabajan? Ay, amigo Cristóbal, ya sé por dónde vas, ya sé por qué preguntas eso. Bueno, Estáis vamos a ver. puntadas en ello. No, Cristóbal nunca da puntada sin hilo, se le quiere mucho. Cristóbal, vamos a ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros, como os hemos dicho, trabajamos a nivel multiespecie, tenemos una cierta complicación en la gestión de toda esta estructura del departamento de I+D, donde tenemos diferentes líneas de negocio y diferentes intereses para desarrollar productos que sean, digamos, alineados con las líneas de trabajo nuestras, ¿de acuerdo? Es cierto que nosotros no trabajamos tanto en cuestiones de patología y sí trabajamos sobre todo en cuestiones nutricionales. Por lo tanto, los mercados por defecto en el mercado de acuicultura son los clásicos que conocemos todos de dorada, trucha, camarón, por la influencia, digamos, en determinados mercados del continente americano y del continente asiático, e igualmente el mercado de salmonicultura. Y luego otros mercados como el abulón, como el pulpo, el ostión, etcétera, que son mucho más limitados, pero de valor añadido importante. Por lo tanto, nosotros a nivel de este tipo de colaboraciones con estos partners donde podamos hacer ese tipo de pruebas, evidentemente buscamos asociarnos con aquellos que tengan especial implicación en el ámbito de la nutrición, ¿de acuerdo? No tanto en el ámbito de la patología. Pero dentro de eso, evidentemente, buscamos
ofrecer y buscar el mejor colaborador para poder tener los resultados, para poder obtener los datos que nos confieren estos resultados. Hemos tenido distintas experiencias, unas mejores, otras peores, pero bueno, estamos en el camino de encontrar el partner ideal. Fenomenal. Y nos pregunta también Edgar, nos pregunta David, dice, ¿el uso permitido según legislación es 35 ppm del componente activo? Entonces, ¿por qué el experimento en Dorada es a 800 ppm? No, hay que tener en cuenta que las 800 ppm o las 600 ppm son de producto comercial, del producto premezcla, el cual contiene pues, un 3% nada más del producto puro. Es decir, la reglamentación nos indica que son hasta 35 partes por millón máximo del producto puro, pero en estas premezclas el producto está al 3% nada más. Por lo tanto, al final puede oscilar entre 12, 13, 16 partes por millón la cantidad efectiva de producto presente, producto aditivo puro presente en la premezcla, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que Fenomenal. siempre estamos usando una combinación al menos de 2 edulcorantes. Uno es la NHDC, límite 35 partes por millón, y en este caso el otro es una dextrina. Perfecto, David. Muchas gracias. Y A vosotros. Edgar, por favor, si no está respondido, nos vuelves a decir, pero entiendo que está claro. María del Mar, David, Mar, nos pregunta, te dice, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Querría preguntaros, por un lado, si habéis preguntado su efectividad frente a patógenos víricos y, por otro lado, cuánto incrementaría el precio del pienso. La segunda pregunta es delicada porque el tema del impacto de precio va a depender muy mucho de esa formulación, ¿no? Nosotros, de hecho, como os comentábamos antes, estábamos trabajando y haciendo pruebas intentando buscar el equilibrio entre el coste de la dieta y la ingesta, porque como bien ha dicho antes Marta, si no se lo come, ¿de qué nos sirve? Por lo tanto, buscamos intentar abaratar la dieta con elementos que son menos palatables, pero simultáneamente estamos buscando incrementar la palatabilidad a través de un HIS, de un High Intensive Sweetener, o sea, un edulcorante de alta intensidad, como es la NEO o los sugares, ¿de acuerdo? Eso respecto al tema del precio. Va a variar muy mucho el tipo de formulación, que quizás seguramente ahora Antonio nos pueda poner algo más de luz con el tema de formulaciones, ¿de acuerdo? Y la otra pregunta era a nivel vírico. ¿Era a nivel vírico, perdón? Sí, a nivel Sí. vírico. Vale, perfecto. La actividad antiviral. Bueno, vamos a ver. Sí que existen ciertas informaciones, ciertos datos al respecto de que puede interferir en la replicación del genoma viral y que puede inhibir ciertas proteasas y ciertas polimerasas virales, ¿de acuerdo? Incluso reducir el ensamblaje y la liberación de nuevas partículas virales. Nosotros en ese sentido no hemos hecho especial esfuerzo en la investigación o en el hallar estos datos porque en este sentido nosotros vamos más por la vía de, repito, consumo, modulación digestiva, ayudar a la microbiota y conseguir, digamos, que el consumo se mantenga. No estamos tanto trabajando en el tema de conseguir un antivírico en base a flavonoides, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que hay flavonoides más con una actividad antiviral más marcada, como la quercetina, como la luteolina, la esperidina, la naringenina o incluso la baicaleína. Esos son ciertos flavonoides que tienen una especificidad un poquito más antivírica que como puede ser una esperidina, una neosperidina o una apigenina, ¿de acuerdo? Pero en este caso nosotros no estamos trabajando directamente en esa actividad antiviral. Perfecto, David. Muchísimas gracias, Edgar. Nos confirma que le respondiste también Cualquier antes. cosa, ahí está el correo y con gusto le amplío la información que precise. Genial. Mar también nos está dando las gracias. Y la última pregunta, antes de dar paso a Antonio, nos pregunta una persona que no está identificado su nombre. Nos dice, me gustaría saber cómo fue los parámetros productivos y sobre todo el índice de conversión alimentaria de la LPS, de SugarX, con la dieta control. Y si es que hay alguna manera de poder tener estos reportes de estudio. Sí, bueno, este documento es público, quiero decir, es el póster de la EAS de Valencia del año pasado, creo que fue en agosto, no recuerdo, sí, en verano, durante el mes de agosto-septiembre. Hicimos la presentación en Valencia y está el póster disponible. Con gusto que me escriba y se lo remito de inmediato.
y le hago llegar la Fenomenal. información. Pues aquí está esta persona de romaní@htva.com. Pues muchísimas gracias, David. No tenemos por ahora más preguntas. Estoy segura de que vendrán y ojalá también a tu correo electrónico y damos un pasito más. Y bueno, le damos la bienvenida a Antonio José García, DIVAC, del grupo DIVAC Aquaculture. Y bueno, va a hablar sobre cómo la formulación moderna, conocimientos fisiológicos y aditivos funcionales y cómo con ello se pueden desarrollar estrategias nutricionales que mejoren salud y rendimiento. Así que, Antonio, el Gracias, escenario es Yolanda. tuyo No sé si y podéis ver la presentación. Estoy todavía no, compartiendo. Antonio. Aún no, Todavía por no. Todavía ahora no. te veo solo a ti. A ver. Ahora sí. No, No. a ver, inténtalo de nuevo. Antes lo hiciste, aquí estás. Yo creo A que Ahora ver, sí. ahora sí, ¿no? ahora, Antonio, adelante, todo tuyo. Vale. Bueno, lo primero, dar las gracias por la oportunidad de estar aquí, de estar comentando estos temas tan interesantes. Las presentaciones anteriores quiero comentar a mis compañeros que me han parecido muy interesantes y han surgido preguntas también interesantes. Bueno, ya nos han presentado anteriormente, yo soy Antonio García, soy veterinario y soy el manager de nutrición de Divaga Acuicultura. Realmente soy el que se encarga de la formulación de los piensos, de todas las fórmulas que estamos fabricando. Vale. Bueno, pues somos una empresa familiar con más de 70 años y realmente en el sector llevamos más de 30 años. Tenemos instalaciones modernas, vanguardistas y tecnológicas. La fábrica tiene capacidad para más de 120 toneladas, 120.000 toneladas al año. Ya está en Fuente Pelayo, en Segovia. Tenemos muchísimas certificaciones. Actualmente la Global Gap, la VAP, la ASC. Estamos muy, muy al día en temas de sostenibilidad y bienestar animal. El 80% de nuestras ventas son para el mercado de exportación. Exportamos actualmente a más de 30 países en los 4 continentes. Y realizamos asesoramiento en nutrición, en salud y bienestar. Por ejemplo, la imagen que veis ahí de una jaula de truchas que se han congelado, eso es en Rusia. Nosotros nos enfocamos sobre todo en productos nicho de calidad, aunque tenemos capacidad para hacer las 120.000 toneladas al año. Nos centramos en productos de alta calidad específicos y preferimos realizar, pues, más que muchísimo volumen de producción, un volumen que sea totalmente centrado en los clientes y de muchísima calidad. El servicio que ofrecemos es tanto de nutrición, de patología e ingeniería. Alimentamos a más de 25 especies actualmente. Además, el vídeo que estoy poniendo aquí es el pompano, que yo sinceramente no tenía ni idea de lo que era, hasta que me dijeron un día que tenía que hacer una fórmula para ese bicho. Y bueno, es un producto es un pez que se consume bastante en la zona de Asia. Em, Como digo, hacemos piensos para peces a medida según los clientes nos van pidiendo. Alimentos funcionales. Bueno, ya lo han comentado antes mis compañeros. Son aquellos que además de sus propiedades nutritivas básicas tienen un efecto adicional sobre la salud. Porque al final la salud y la nutrición van de la mano, o sea, no existe una cosa sin la otra. Y aquí es donde tenemos que diferenciar entre la alimentación y la nutrición. Porque alimentar es la acción de dar de comer a los peces, pero nutrir es diferente. Nutrir, ya hemos hablado también anteriormente de ello, es que los peces realmente ingieran los macro y micronutrientes adecuados eh, para cubrir todos sus requerimientos nutricionales según la edad, la etapa productiva, la forma en la que se está produciendo el pez, porque también es diferente según la instalación, la forma de producción, que le aporten a su organismo todo el material que necesitan para el funcionamiento fisiológico de la construcción de tejidos, el crecimiento, la reproducción, el mantenimiento y al finalmente y por tanto su salud. Aquí vemos unas doraditas muy sanas.
Bueno, como ya he dicho, los peces deben alimentarse con una dieta adecuada, tanto que les nutra como que aparte les suministre los nutrientes esenciales en cantidades y proporciones correctas, porque muchas veces decimos, vale, las fórmulas se componen de los nutrientes adecuados, pero ¿cuáles son esas cantidades y esas proporciones que realmente son los targets, son los objetivos a cumplir según cada especie y cada etapa de producción? Muy importante para conservar la salud a lo largo de todas las etapas. Aquí diferenciamos en nutracéuticos y prebióticos. Son productos derivados tanto de extractos naturales de plantas, algas, fibras, cuyas características pues, aportan beneficios, mejorando la salud, reduciendo el riesgo de enfermedades, aumentando el rendimiento. Estas sustancias proporcionan el equilibrio entre la microbiota intestinal, sobre todo los probióticos, tienen un impacto favorable en la salud y la inmunidad de los peces. Los probióticos no son microorganismos, ya hablaremos más adelante de lo que son microorganismos, sino que son ingredientes no digeribles por el pez. No son digeribles por el pez, pero su microbiota intestinal sí que los aprovecha. Es decir, estimulan las bacterias beneficiosas que ya existen. Por ejemplo, los MOS, los oligosacáridos de levadura, los FOS, fructooligosacáridos. Luego los nutracéuticos incluyen cualquier compuesto que tenga un efecto beneficioso adicional a la nutrición básica. De acuerdo. Bueno, los probióticos ahora sí que son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un efecto beneficioso a la salud del hospedador. Aquí es importante tener en cuenta que se requiere la identificación microbiana del género, de la especie y la cepa, dado que los efectos beneficiosos entre cepas no son extrapolables. Entonces hay veces que pueden tener factores de virulencia o capacidad para producir metabolitos que no son deseables. Además, al estar vivos, están más limitados por su estabilidad durante la extrusión del pienso. Deben llegar viables al intestino, por lo que hay que tener en cuenta o hay que tener mucho cuidado durante la fabricación del pienso si se añade en la fórmula y en la premezcla de las materias primas. Actúan sobre todo por la exclusión competitiva. Espera, que me he ido. A ver, vale, aquí he vuelto. Actúan sobre todo por la exclusión competitiva de bacterias patógenas y ayudan en la producción de compuestos antimicrobianos, modulación del microbioma, etcétera, etcétera. Bueno, objetivo de los alimentos funcionales. La salud intestinal es una cuestión de equilibrio. ¿Por qué? Al final, un equilibrio entre una microbiota y un sistema inmune va a promover también una digestión óptima. ¿Por qué es importante mantener una buena salud intestinal? Porque el intestino es el lugar donde se produce la absorción de todos los nutrientes que el pez necesita para su crecimiento. Un pez que tiene un intestino sano, generalmente va a estar sano. Entonces, va a aprovechar mejor todos los nutrientes, va a crecer mejor, va a rendir mejor. Cualquier alteración del mismo pues, va a repercutir negativamente sobre la salud y sobre el rendimiento productivo. Además, es el intestino hay que tener en cuenta que es la principal puerta de entrada de microorganismos patógenos. A diferencia de los mamíferos o las aves, el pH de los peces es relativamente alto, en torno a 4, lo que implica que muchos microorganismos patógenos pueden atravesar esta barrera sin ser destruidos y llegar al intestino. Entonces, ahí se enfrentan a la protección tanto de la mucosa intestinal como de la microbiota. Bueno, para ayudar a que los animales sean más resistentes a enfermedades y por lo tanto haya un mejor bienestar animal en la jaula, en el tanque, en el estanque, es importante utilizar tanto piensos de calidad óptima en cuanto a las materias primas y también en ciertos momentos que aporten nutracéuticos y prebióticos o probióticos. Sí es cierto que no es necesario utilizarlos en todo el momento del año o en todas las etapas. También hablaremos de ello más adelante. Bueno, si añadimos estos probióticos, prebióticos, etcétera, mejora la inmunidad del animal, su sistema defensivo frente a patógenos y al final también les ayuda a llevar esos factores estresantes que en sí la producción intensiva puede causarles. Por todo esto es muy importante mantener una salud intestinal adecuada. La microbiota, muy brevemente, ya lo han comentado anteriormente mis compañeros, pues el conjunto de microorganismos que habitan el intestino de los peces. Tiene una relación simbiótica con el huésped, en este caso el pez, y colonizan las microbiosidades. Se pueden clasificar como especies autóctonas que se implantan los primeros días en las vellosidades durante toda la vida del animal, o las no autóctonas, que son las que entran con el alimento y permanecen temporalmente en el tracto intestinal. Estos son los probióticos. Ahí podemos ver en esa imagen que realmente suelen actuar por competencia, por sitio de adhesión
contra o frente a las bacterias patógenas. Por eso son tan importantes en este sentido. Vale, para poder comprender la importancia de los alimentos funcionales, tenemos que hablar realmente de la importancia que tienen en la prevención de enfermedades. Para ello hay que diferenciar entre lo que es el tratamiento y la prevención. El tratamiento se utiliza una vez ha instaurado una enfermedad, o los peces tienen esa enfermedad. Los tratamientos para virus, prácticamente no hay tratamientos. Para enfermedades bacterianas, pues ya hemos comentado anteriormente también, el tema de antibióticos, como la oxitetraciclina, obviamente después de obtener antibiograma, a veces son efectivos, otras veces no tanto. También estamos muy limitados en cuanto a la utilización de antibióticos en la acuicultura, pero eso es otro tema. El tratamiento para parásitos, baños con formaldehído, es un ejemplo. Por ello, lo más importante es intentar evitar que aparezcan estas enfermedades, porque en cuanto a tratamientos estamos muy limitados. Con ello, la prevención es intentar evitar que aparezca la enfermedad. Para prevenir enfermedades, pues hay muchísimas cosas que se pueden realizar, tanto las buenas prácticas como de manejo, monitorear y controlar el agua, los parámetros físico-químicos del agua, la bioseguridad, la entrada de patógenos, utilizar materiales diferentes en los estanques, desinfectarlos, controlar la densidad de población, el manejo que no sea excesivo, chequeos de rutina. Bueno, y ahora vamos a lo que, bueno, como empresa de piensos, lo que más nos puede afectar a nosotros y realmente yo voy a hablar de lo que realmente ocurre a día de hoy con estos aditivos o con las ofertas que nos llegan, porque es continuo, diario prácticamente, las ofertas que nos llegan de nuevos aditivos que muchas veces se venden como magia, otras veces sí que es verdad que merecen la pena. Entonces, los principales retos el incremento en el coste del alimento, eso va a ocurrir. O sea, esto no son gratis. Estos aditivos probióticos, postbióticos no son gratis. Va a tener un incremento en el coste de producción. Ya es lo complicado, porque hay veces que según el aditivo funcional o la inclusión, la etapa de producción, el incremento de por tonelada a veces llega de 10 euros por tonelada a 50 euros por tonelada o incluso más. Entonces es complicado hablar con los clientes finales, con los que realmente están produciendo, trasladarles estos precios, porque al final ellos ven incrementos en los costes de producción sin más allá mirar a medio o largo plazo, que es donde se puede ver que hay una reducción en la mortalidad o un incremento en el rendimiento. Entonces es complicado muchas veces utilizar estos aditivos funcionales, más que nada porque los clientes en la mayor parte de casos o en algunos casos no los aceptan, ¿no? Oye, mantenemos la fórmula igual y vamos a ver qué pasa. ¿Realmente funcionan? ¿Hay suficientes pruebas y estudios en acuicultura? ¿Merece la pena prestar atención a esta clase de productos? Pues yo pienso que sí. Yo creo que hay que apostar por ellos, pero hay que comprender que, como he dicho antes, no son magia y que los beneficios de ellos realmente se cumplen cuando todos los factores en cuanto a bienestar animal, bioseguridad, prevención, comentados anteriormente, se dan. Bueno, nosotros tenemos esta parte nutracéutica funcional y para ello tenemos nuestros Divac AquaSafe, que son nuestros productos con nuestro sello interno de alto valor, que comparten 5 características, pero yo solo me voy a centrar en dos, la actividad nutracéutica y la actividad antiparasitaria. Dentro de ellos, pues tenemos AquaSafe Fortress, AquaSafe S y AquaSafe BR. Todos son fórmulas con materias primas específicas y de alta calidad y digestibilidad y contienen prebióticos naturales y nutracéuticos que estimulan la inmunidad, previenen enfermedades, combaten el efecto estresante de la producción. Bueno, por ejemplo, AquaSafe Fortress se centra sobre todo en la actividad antiparasitaria interna y la actividad nutracéutica como un eh, potenciador de rendimiento frente al estrés. AquaSafe S es un antiinflamatorio general del organismo para aumentos de producción muy intensiva, como puede ser en la primavera, el verano. Estoy hablando, por ejemplo, de especies marinas. Además, es un promotor del crecimiento porque ayuda a la mejor absorción de los nutrientes y la utilización de los nutrientes, y esto es algo que funciona, que se nota. Y AquaSafe BR, como su nombre indica, es de branquia, entonces es un antiparasitario externo. En cuanto a las pruebas de campo, bueno, aquí vamos a hablar de AquaSafe Fortress. Esto es una prueba realizada en jaulas y se ve que mejora la conversión del crecimiento somático al aumentar la ganancia de peso diario.
lo que conduce a menos alimento para que los peces pues alcancen el tamaño deseado. Entonces mejora el factor económico también. Estamos hablando del SGR. Y a su vez se ve una disminución en la mortalidad de dorada de lubina alimentadas con Aqua6 Fortress. Entonces, hay un menor uso de antibióticos al enfermar menos. Seguimos, en este caso estamos hablando de Aqua6 BR, que es el antiparasitario branquial, que mejora la inmunidad eh, en general y el aumento de las capacidades antimicrobianas del mucus de la piel y de la branquia. Entonces hay una menor mortalidad y un menor uso de antibióticos. A su vez también hay una menor prevalencia y un aumento de resistencia contra los parásitos branquiales, como puede ser los monogeneos. Entonces, hay menos baños de formol y menos tratamientos. Si es diferente, aquí, por ejemplo, en la diapositiva, en la imagen de aquí abajo, ya jugamos con las diferentes cantidades, que esto es muy importante, porque en muchas ocasiones, oye, vale, añadimos este aditivo o añadimos este prebiótico o probiótico, pero es muy importante conocer las dosis mínimas efectivas, porque no quedarnos cortos, porque al final estamos causando un incremento en el coste, sí o sí, o no pasarnos y estar utilizando además sin una mejora. Al final, muchas veces más no es mejor en este sentido. Esta prueba de campo se realizó en salmón y el objetivo de este ensayo pues, era probar el aditivo funcional Aqua6 en el último periodo de engorde, para mantener el rendimiento de los peces, evitando el uso de medicamentos o antibióticos. Como se puede ver, todas las enzimas hepáticas mejoraron con el aditivo, del pienso que llevaba el aditivo. Aparte, muy, muy importante, el cortisol, que es la hormona del estrés, estaba más baja. El FCR mejoró y el económico también. Entonces, el aditivo mejora la salud hepática y el estado del estrés. Es muy importante, sobre todo en salmónidos, o es interesante también en la trucha. ¿Por qué? Porque con este aditivo mejoramos la utilización de las grasas y la prevención del hígado graso y la hepatitis en piensos de alta energía de alta grasa y energía, que al final es lo que se busca en estas especies en la última etapa de producción. Se dan piensos muy energéticos. Bueno, ya no por un tema de crecimiento incluso, sino porque los salmónidos aprovechan mejor la grasa en la proteína en esos tamaños y aparte, para conseguir esa textura en la carne, es importante que el pienso tenga ese nivel de grasa. En otras especies con este aditivo, ¿vale? En Dora de lubina, por ejemplo, se vio que mejoró la resistencia al estrés, aumentó el crecimiento y también las células de globos del intestino aumentaron. Como veis, hemos realizado pruebas en diferentes especies. Todo esto está realizado por nuestro departamento de I+D y además está con el apoyo de nuestro laboratorio de patología de la Universidad Complutense de Madrid. Conclusiones en cuanto a este aditivo. Pues los indicadores del estrés son mucho más bajos en el mucus de la piel. eh, por lo tanto, sugieren una mayor adaptación de los peces ante cualquier tipo de estrés experimentado en el pasado y también los va a preparar para un estrés que se dé en el futuro. Este aditivo mejoró significativamente la proteína sérica, lo que indica un mejor estado nutricional. Aumentó IGF-1, que es la hormona del factor de crecimiento endocrino más importante. La amidosa, involucrada en la adquisición de energía, la APON, involucrada en el transporte de lípidos y la metabolización de las grasas, por lo tanto, hay un mayor crecimiento. Y como he comentado anteriormente, también mejoró el número de células caliciformes, lo que indica una mayor capa de moco intestinal. Y bueno, para finalizar, ¿cómo nosotros ofertamos o cómo nosotros intentamos conseguir que se utilicen utilizar en nuestra cartera estos alimentos funcionales de cara a la producción, de cara a los clientes? Nosotros realmente, ¿por qué deberíamos usar la línea AquaSafe o la línea que lleva aditivos funcionales, prebióticos y probióticos? Finalmente, para un mejor rendimiento, un mayor bienestar animal, menos mortalidad en fases críticas, hay un menor uso de antibióticos, una mayor productividad y un mejor respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad. Por lo tanto, es una lección de calidad. Un mensaje para llevar a casa es literalmente, lo voy a leer porque es muy importante, es que una de las maneras que tenemos de promover la prevención de enfermedades en la acuicultura y evitar su aparición en la medida de lo posible es a través de la correcta nutrición. Como hemos dicho, la nutrición adecuada cubre todos los aspectos y requerimientos de macro y micronutrientes del pez en cada etapa de producción. Estos nutrientes los aportan las diferentes materias primas de la fórmula del pienso. Pero si además añadimos a la dieta aditivos nutracéuticos y funcionales,
que aportan beneficios, estamos contribuyendo a mejorar la salud del pez y por tanto reduciendo también el riesgo de enfermedades y aumentando el rendimiento productivo. Y nada más, muchas gracias a todos por la escucha. Muchas gracias a ti, Antonio. Muy interesante. Patricia Pereiro está levantando la mano. No sé si quiere comentar alguna cosa o simplemente fue un error. Patricia, adelante. ¿No? Igual fue simplemente un error. Bueno, pues tenemos, Antonio, aquí una pregunta de Cristóbal Aguilera y nos dice, Antonio, perdón, al integrar la fisiología, a veces se olvida que la forma que implica hábito de alimentar es esencial para garantizar una nutrición de precisión. ¿Cómo combináis ambos para modular este efecto y que además se vea la repercusión en el coste? Al final no solo es producto y cantidad, ¿no? Veo que Cristóbal está obsesionado con los costes, ¿no? Eh, Realmente es difícil de manejar. O sea, el tema de los costes, todo depende incluso de. Es que no solo de la especie, depende también de la propia especie en cada etapa de producción. Es diferente, no necesita lo mismo un pez pequeño que uno grande a la hora de nutrirse. No sé si puede mejor, o sea, reformular la pregunta de otra manera, porque realmente no llego a entender a qué se refiere. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Dice Cristóbal, es eficiencia, dice, no, es eficiencia. Cristóbal, ¿quieres que te dé la palabra y nos lo comentas en voz? Déjame que te encuentre aquí. Hola, puedes hablar cuando quieras, Cristóbal. Hola, sí, Adelante. muy bien. No, no, Antonio, no, comentaba que eh, hay mucha historia detrás de cómo alimentar, ¿de acuerdo? Y es la forma física en que tiene que ¿Cómo hacerlo. alimentar, Cristóbal? ¿Te refieres al número de tomas, a alimentación Exacto, automática? la frecuencia, la cantidad, la Vale. automatización, el conocimiento implícito que hay, el hábito que se genera en muchos productores porque ellos ya saben históricamente cómo tienen que hacerlo. Pero la fisiología nos ha demostrado que esto tiene muchísimos, muchísimos cambios y que todo esto debe combinarse de una forma efectiva con las mejoras nutricionales, ya que una nutrición de precisión sin un control adecuado de la ingesta, de las tomas, de la cantidad, al final tiene un efecto difícil. Por eso te lo decía. Y no hablo del coste. A mí el coste nunca me ha preocupado en exceso. Pero sí la eficiencia. Y la eficiencia se mide de muchas maneras. Se mide tanto desde el crecimiento, se mide también desde el punto de vista de la generación de una mejora en la salud, se mide en el impacto que tú Ujú, causas en el medio ujú, ambiente y se mide al ujú. final en cómo posicionas tu producto. Vale, vale, he entendido, sí. Pues fíjate, aquí, como he dicho antes, muchas veces pensamos que más es mejor y nosotros solemos recomendar, dependiendo de la época, hasta días de ayuno en la alimentación. ¿Por qué? Porque eso ayuda sobre todo al sistema digestivo a, por decirlo de alguna manera, a liberarse de tanta presión sometida de alimentar, alimentar, y es como lo que le da un descanso que luego incluso eso es beneficioso, de ahí la compensación del crecimiento somático que puede ocurrir, que eso es real. Entonces, muchas veces, no, yo alimento todos los días, diferentes veces al día, varias veces al día. No, da un día de ayuno, a veces incluso dos, puede ser muy beneficioso. O sea, la pregunta es muy interesante en ese sentido. Mm. Genial. Sí, Cristóbal. No, ok, ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Y Antonio, Patricia Pereiro, nos pregunta si colaboráis habitualmente con grupos de investigación en en sanidad animal. Eh, mm, ¿Cómo? ¿Me puedes repetir, Yolanda, por favor? Sí, nos pregunta Patricia Sí. si colaboráis habitualmente con grupos de investigación en sanidad animal. Bueno, estamos o hemos En hecho diferentes universidades. proyectos, Mm. sí. Eh,
Sobre todo, actualmente, bueno, es que la Universidad Complutense de Madrid, en nuestro laboratorio de patología, ya hemos realizado muchísimos proyectos y investigaciones, tanto de salud, nutrición y bienestar animal. Y bueno, ya luego con muchos centros de investigación también hemos realizado muchos proyectos en este sentido. Ujú. Para nosotros es prioritario, o sea, el departamento se llama Departamento de Nutrición, Salud y Bienestar Animal. Por algo se llama así. No solo se llama Departamento de Nutrición. Es que va todo, está todo relacionado. Que sí, Patricia. Por tanto, si te interesa colaborar con ellos o, bueno, simplemente establecer una relación, comentar cualquier cosa, solo te pones en contacto directamente con Antonio e incluso con nosotros mismos y se lo trasladamos y os ponemos en contacto a los dos, ¿sí? Bueno, Antonio, una última pregunta por mi parte, si te parece bien. Eh, ¿Cuáles son los Bueno, principales retos que tenéis con los que os encontráis en vuestro departamento, como decías, a la hora de trasladar los avances científicos, los nuevos ingredientes funcionales a las formulaciones de los piensos comerciales? Es decir, los principales retos en transferir lo que la investigación a lo comercial, ¿no? En escalarlo. bueno, es muy diferente a lo que se suele ver en pruebas in vitro a luego en vivo en pruebas de campo, porque es cierto que la mayor parte de veces sí que hay mucha investigación sobre el papel, pero luego sobre la práctica a nivel de pruebas de campo es diferente. Es complicado, es que es complicado realmente que vamos a ver, siempre se suele dar que cuando nosotros estamos abiertos a realizar pruebas en campo, en nuestros propios clientes, pero hay que tener en cuenta que casi siempre estas pruebas se realizan en la temporada alta. Para la producción, este es el momento de mayor caos. Tienen que apartar jaulas diferentes, lotes diferentes, estar atentos a piensos diferentes porque al final tienen que dividir. O sea, nosotros mandamos hace poco, hace un par de semanas, nosotros mandamos un pienso prueba con un aditivo de prueba que ya tiene que estar estocado de una manera diferente para que no se mezcle con el pienso, por llamarlo de alguna forma, normal. Luego, también es algo que hay que ver muy a largo plazo. O sea, los parámetros de biológicos para poder comparar, oye, realmente ha funcionado, realmente es interesante. Eh, Porque muchas veces a lo mejor de repente estás haciendo una prueba y te viene un año en el que la patología pega muy fuerte con cualquier bacteria marina y afecta de igual manera a todas las jaulas y ya la prueba se tiene que cortar. O ese año no ocurre nada, todo es similar, todo es igual y puedes aprovechar realmente la prueba. Es que hay muchos factores externos luego para poder realmente mm, discernir o ver si merece la pena. Pero vamos, yo ya lo he comentado anteriormente, yo soy un convencido, yo estoy convencido de que esto merece la pena, que hay que usarlos en momentos adecuados y según en qué etapas y especies. Y hacer selección. También digo que hay que hacer selección de todo lo que nos lleva. Perfecto, Antonio, y siempre de mano ¿Por uno qué, y por qué otro. te lo digo, Yolanda? Porque, a ver, realmente al final somos casa de pienso. Nosotros hacemos fórmulas en base a materias primas nobles. Entonces yo me Claro. centro mucho como formulador en las materias primas. O sea, para mí lo prioritario son materias primas de mucha calidad. Luego ya, en un plano secundario, está todo lo que estamos comentando aquí. Eso es así. Perfecto. Mire, nos dice Sandra Salcedo, dice, hola Antonio, gracias por la presentación. Me gustaría preguntar, en el caso de especies emergentes en acuicultura, como por ejemplo el Mugil cephalus, que presentan un perfil alimentario diferente al de especies carnívoras tradicionales y un potencial interesante en sistemas más sostenibles, te pregunta, ¿existe actualmente interés por parte de la industria en desarrollar piensos específicos o funcionales para estas especies? ¿Y qué factores determinarían que una empresa apueste por formular un pienso adaptado a una especie como el múgil? Bueno, el mujel es el mujol, ¿no? Sí, Sí, ¿no? Entendemos que es el mujol. Nosotros en Divac ya vendemos pienso para mujol. Estamos exportándolo a Corea. O sea que mejor respuesta que esa. O sea, al final perfecto, es una especie que aquí, bueno, es que ya entramos en el tema de especies carnívoras, herbívoras, omnívoras. Aquí en España sabemos que las especies de mayor producción son carnívoras. Que bueno, que eso tiene sus pros y sus contras. No me voy a meter ahí, pero por la zona de Asia, la mayor parte de especies son omnívoras o vegetarianas. Entonces, bueno, o herbívoras, quiero decir. Entonces,
ya estamos exportando pienso de Mujol a esos países y funciona muy bien. Genial. Lo mismo digo, Sandra, cualquier cosa, el contacto directo con Antonio o a través de nosotros, ¿vale? De info@aquiplus.org. Todos tenéis el correo. Y David Chacón nos pregunta para Marta. Lo que pasa es que Marta se nos ha tenido que ir por una cosa a última hora, nos acaba de avisar y pide todas las disculpas, envía un abrazo a todos. Y le trasladamos, David, tu pregunta, ¿vale? Que es que si han realizado algún estudio en la universidad con alimentación incluyendo proteína de insecto. Me suena que sí, pero te responderá ella, ¿sí? Y bueno, este último comentario de Cristóbal me sirve a mí para agradeceros a todos, ¿no? Y casi que poco más que lo que dice aquí Cristóbal. Dice, como clúster, Aquiplus, tenemos una capacidad de generar conocimiento de impacto extraordinario. La integración de todos los actores, como estamos aquí, nos consta que estamos representantes de universidades, de centros de investigación, de empresas también. Y la integración de todos nosotros es esencial y debemos trabajar conjuntamente para generar estos proyectos colaborativos que son esenciales en la filosofía de ser más competente, nos dice Cristóbal. Nos anima a todos a trabajar conjuntamente en este ámbito vía dinamización del clúster. Sin duda alguna, el clúster ya ha desarrollado proyectos en esta temática en el ámbito de la nutrición, como el proyecto Aquisost, que fue un proyecto maravilloso para nosotros, porque fue un proyecto real, de colaboración real entre la investigación, entre la industria, entre diferentes empresas de diferentes eslabones de la cadena de valor y diferentes especializaciones desde la universidad y la investigación. Desde luego, creemos que en la colaboración está el éxito, ¿no? Todas estas palabras, la palabra sostenibilidad reside y solo se logra en estos esquemas de colaboración. Es por ello que no me queda más ni menos que dar las gracias a Marta, dar las gracias a David, dar las gracias a Antonio por toda la disponibilidad desde el principio. Y no diría disponibilidad, sino al contrario, promoción. Ellos mismos han sido los promotores de este webinar. Os animamos a todos a que propongáis otros muchos más, porque este es la continuación de muchas conversaciones y mucho más trabajo que tenemos que seguir haciendo juntos. Así que a disposición, aquí tenéis nuestra web, pero aquí tenéis nuestro contacto, info@aquiplus.org. Siempre estamos en las redes, siempre estamos disponibles y sin más, ¿no? Como decimos y algo que siempre dice también Cristóbal, todos somos mucho más que empresas y que centros de investigación, que administraciones y organizaciones. Somos personas, por encima de todo, con muchas ganas de trabajar juntos, de colaborar, de crecer y de sumar. Así que muchísimas gracias a todos, en el ánimo también de ser puntual. Os agradecemos y siempre muy, muy disponibles. Gracias de nuevo, Antonio, David, Marta y a cada uno de vosotros. Gracias a Un vosotros fuerte y a ti, abrazo. Yolanda. Hasta Gracias. luego. Gracias a todos, Un muy abrazo a amable. todos.